Hola a todos, de nuevo por aquí. Vamos a hablar hoy de una palabra un poquito rara todavía, porque bueno, no podemos decir que es de dominio general, ¿no? Todavía hasta cierto punto se mantiene dentro, es un poco gremial, ¿no? Esta palabrita, aunque ha cobrado bastante publicidad en los últimos tiempos, y me refiero al transhumanismo. Mírenlo ahí, ¿qué cosa es esto de transhumanismo? Hoy lo que voy a hacer es solamente introducirlos a ustedes, porque obviamente este tema del transhumanismo amerita un video o más de un vídeo, ¿no? Entonces este va a ser solamente una introducción al tema. Quiero ya ir dejando sentada mi opinión sobre este punto, ¿no? Sobre este tema del transhumanismo. Las definiciones, hay montones por ahí. Entonces uno se pone a buscar y hay montones de definiciones, más o menos dice lo mismo, pero son un montón de ellas. Vamos a reducirla, ¿no? Tal vez la forma más simple de definir esto sea que el transhumanismo se propone es la idea de la posibilidad de una evolución artificial del ser humano, es decir, no la evolución biológica, sino la evolución artificial. En este sentido, lo que se pretende es sencillamente mejorar al ser humano desde el punto de vista intelectual y físico, ¿no? O sea, obviamente lo que tenga que ver con el cuerpo, entendido como su salud, ¿no? Y por otra parte con la inteligencia, ¿no? Bueno, dicho así no está nada mal, ¿no? Porque ¿quién va a rechazar semejante cosa? Pero bueno, vamos a empezar a entender esto. ¿Qué pasa con este propósito? Siempre, desde que el hombre existe en la Tierra, siempre se ha tratado de mejorar al hombre, tanto física como intelectualmente, tanto desde el punto de vista de la inteligencia como desde el punto de vista de su salud, ¿verdad? El de la salud corporal, etcétera, del funcionamiento de su cuerpo. Por lo tanto, la novedad no está aquí. ¿Cuál es la novedad que tiene esto? Hay que ir despacio para ver qué es lo que están proponiendo, porque detrás de una cosa que parece alarmante y rimbombante, pues puede, como que el intento me parece que es más un deseo que otra cosa, ¿no? ¿De dónde estaría lo novedoso? Bueno, que la introducción de artefactos tecnológicos en lo que sería el cuerpo humano, ¿no? Pero introducirle cosas al cuerpo, eso es una práctica que viene también desde que el hombre es hombre, ¿entienden? Entonces, no, incluso la introducción de artefactos, pues empieza en una era incluso pretecnológica hasta cierto punto, ¿no? Donde todavía la ciencia es el dador de valores. Voy a explicar esto, qué es lo que estoy diciendo con esto más adelante. Pero bueno, lo cierto es que hay mucha gente que rechaza esto del transhumanismo por cuanto es una especie de pretensión, también se ve. Por dos razones básicamente, por lo que he podido ver, ¿no? Uno, porque por la pretensión que se tiene por un grupo de personas de convertirse en Dios. Ellos quieren crear ya no es la raza humana, quieren crear lo poshumano, ¿no? Lo transhumano, más allá de lo humano. Y entonces la otra es que crearía desigualdades entre la gente, por cuanto, por lo menos asumo yo que hasta tanto no estén todos los seres humanos, cosa que va a ser bastante difícil, estén todos ya transformados en una especie de máquina, ¿verdad? Pues aquellos que no estén mejorados, según los estándares de los que inventan esto, lo que sostienen esta teoría, aquellos que no estén mejorados, entiéndanse tecnológicamente mejorados, pues estarían en desventaja con respecto a los individuos que ya se han sometido a esto. Entonces, a mí me parece que es más humo que otra cosa. No creo que haya el desarrollo tecnológico tan grande como sencillamente para convertir al ser humano en una máquina, ¿no? No lo creo, todavía estamos muy lejos de eso. Y por otra parte, el hecho de que se lleven a cabo algunas mejoras desde el punto de vista de la salud, etcétera, pues eso es una cosa que no alarma a nadie. Eso se ha venido haciendo desde hace muchísimos años, antes que existiera, no la palabra, porque la palabra, el término transhumanismo, por lo que se ve, retrocediendo, llegamos a los años 50, y por ahí está su origen, ¿no?
Pero bueno, su origen en el sentido que alguien lo mencionó, y ya después en los 90 creo que Huxley es el que lo menciona, y después en los 90 creo que es este mismo Fukuyama el que pone este tema ya con el mismo sentido y significado que tiene hoy, hablando del transhumanismo en el mismo sentido que lo utilizamos ahora, ¿no? Entonces, que sería por los 90, ¿no? Los años 90. 92 quizás, no recuerdo exactamente, cuando Fukuyama desarrolló esto, y ni siquiera recuerdo en qué, quizás no sé, no les puedo decir ahora, tendría que buscar el dato en qué, exactamente en qué trabajo él promovió esto, pero creo haber leído que fue en los 90 y que Fukuyama fue el que lo promovió, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que me interesa a mí en este video introductorio es dejarles saber una cosa. ¿Qué pasa con este movimiento, que es como se llama? Porque todo el mundo dice que es una filosofía, alguna gente dice que es una filosofía, igual que a este pensador que es uno de sus corifeos, este hombre llamado Yuval Harari, Yuval Noah Harari, que es un tipo bien famoso, una personalidad bien famosa, ¿verdad? En los medios, etcétera, etcétera, ¿no? Una especie de divulgador, pero también me molesta que digan que el transhumanismo, esa es la razón por la cual hago el vídeo, que el transhumanismo es una filosofía. A veces dicen que es una filosofía, otras veces son más cautos y dicen que es un movimiento, que es otra cosa, pero bueno, he encontrado también la idea de que es una filosofía, que no lo es para nada. Igual a este Yuval Harari se dice de él por ahí que es un filósofo, que es, además de historiador, que es filósofo. Yo no he encontrado nada que ese tipo haya estudiado filosofía, ni se ha graduado en filosofía. No sé de dónde han sacado que ese tipo de filósofo no tiene una sola obra filosófica. De hecho, tiene creo que 2 libros que son bastante de divulgación y eso, y no tiene nada que ver con la filosofía. Entonces, sí, historiador sí es graduado en historia, tiene creo que un doctorado en historia, pero hasta ahí. No es filósofo. Entonces, ¿por qué tienen para darle como una apariencia de profundidad a las sandeces que habla? A veces dice cosas más o menos con sentido, pero generalmente todo eso es una cosa bien divulgativa para atraer público y enganchar, pero no tiene ningún fundamento. La mayoría de las cosas que le he oído, ¿no? Son más los errores que tiene y los desaciertos que las cosas en las que pueda tener puntería, vamos a decir así. Pero lo cierto es que filósofo no es. Entonces, no vendan más a Harari de filósofo. No lo vendan más filósofo, que no es filósofo. Eso molesta, tiene que molestar a los filósofos de verdad. Entonces, que cada vez que quieren que una persona darle un aura de profundidad, entonces el filósofo, no es así, señores. Ese tipo ni filósofo es. Por Dios, otra cosa, también historiador, ok, historiador. Eso sí, eso no lo niego, ya tiene sus títulos y demás. Bueno, a mí tampoco me interesa la historia. Y ya que no me interesa, vamos a hablar ahora justamente de la historia, porque lo que le voy a proponer es lo que yo llamé en un tiempo mi concepción transhistórica. Fíjense qué casualidad. Esto que se llama transhumanismo, yo hace 20 años que promoví la idea y publiqué está publicada la idea. Después tengo otros desarrollos que hice posteriormente. Esto fue en 2004, no salió publicado, pero bueno, ya estaba ahí la idea de la transhistoria, ¿no? Y fíjense ustedes qué casualidad, esto se llama transhumanismo y yo lo que para no aceptar el transhumanismo, lo que le voy a proponer es la transhistoria, pero no es que se la voy a proponer, eso que yo lo tenía antes de que esto del transhumanismo se convirtiera en lo que soy, ¿no? Ni siquiera se conocía ese término. Quiero decir, ese movimiento no se había formado, ¿no? Entonces, bueno, ya le digo que esta idea es desde el 2001, en ese mismo libro que les enseñé. Fue en el 2001 donde empecé a hablar de la transhistoria, y luego lo publiqué en 2004, ¿no? Y tengo otros libros que no está, pero en otros trabajos míos lo fui divulgando, ¿no? Posteriormente al 2001, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a dejar eso, vamos a concentrarnos en lo que le quería decir. El problema que tiene esto, señores, es, en primer lugar, que la concepción esta del transhumanismo se sostiene en 3 creencias, ¿no? Vamos a llamarla así, en 3 creencias. Una de ellas es
que en primer lugar tienen que aceptan la evolución, puesto que creen que el hombre es un Homo sapiens que derivó por evolución del primate, ¿verdad? Del chimpancé, etcétera, etcétera. Tienen todo esta mitología de la evolución, ¿no? En su cabeza. El otro pilar, ¿no? Que es una creencia también, es que tienen que aceptar la historia como un proceso objetivo, es decir, como un proceso unitario, ¿verdad? Y entonces esto también lo podemos poner en duda. Existe la historia desde el principio como un proceso objetivo, un proceso unitario objetivo, en donde están insertos todos los acontecimientos humanos. Eso es cierto, eso es así. Entonces esta sería otra de las creencias que tiene o sea, que está en la mente de los que creen que van a salir adelante con el transhumanismo ¿no? Y por último, estas tres creencias son como los tres grandes ídolos de Francis Bacon, ¿verdad? Como los ídolos de Bacon, serían tres ídolos, ¿no? La última sería aceptar la inteligencia, o sea que la inteligencia es acumulación o procesamiento de información, que eso es la inteligencia. Se cree, hay una persona por ahí que lo puede encontrar en las redes, que se ha puesto como 50 dispositivos artificiales adentro porque quiere ser más inteligente y quiere convertirse en una laptop, parece, ¿no? Bueno, el asunto es que la pregunta es, pero la inteligencia es procesamiento de información. ¿Tiene que ver la inteligencia con la información? Para nada. Pero si usted no acepta estas tres creencias, ¿verdad? Pues difícilmente que pueda sostener una posición transhumanista. ¿Por qué? Bueno, ahí voy a contarles yo lo que yo llamo transhistoria. En primer lugar, miren, porque vamos a retomar un concepto que es de un sociólogo del conocimiento, Peter Berger, y es muy importante, que es el concepto de universo simbólico. Cuando Berger estudió el mito, él consideró el mito como un universo simbólico, ¿no? Y el universo simbólico quiere decir que cuando estamos estudiando el mito primitivo, ¿no? La vida primitiva, ¿qué significa este concepto de universo simbólico tan importante? Bueno, pues lo que significa es que en este caso vamos a decir que el mito, por ejemplo, sería, en una cultura determinada, en una cultura primitiva, sería el dador de valores, proveedor de sentido y productor de relaciones sociales. Eso sería el mito. Así que el mito es el hombre primitivo vive esa realidad, tiene fuerza de realidad por cuanto, de hecho, estas sociedades están montadas sobre un sistema ritual. Y entonces, ¿qué es lo que le da sentido y coherencia a estas sociedades primitivas? Y entonces, el mito sería, como he dicho ya, el que produce las relaciones sociales entre los hombres, el que le da sentido a la vida humana. Todas esas cosas las hace el mito, el dador de valores. Todas esas cosas las hace el mito, ¿no? Entonces, obviamente, el individuo que es producto del mito, ¿entienden? O sea, el individuo es el producto del mito, para que lo entiendan mejor, ¿no? El mito es la realidad que tiene el hombre primitivo. En el caso de Berger, él lo ve así. Yo, obviamente, no creo que sea exactamente así, sino que es el rito el que ocupa ese lugar, ¿no? Y todos los demás son instituciones del rito. Entiéndase el mito, la magia, lo que le llaman religión primitiva, que mal llamada religión primitiva, el taoísmo, el totemismo, todas las instituciones primitivas, instituciones también, tomarlo entre comillas, pues conforman lo que sería el sistema ritual, ¿no? Entonces vamos a rectificar esto: es el rito, el dador de valores, el proveedor de sentido, el productor de relaciones sociales, todas esas cosas, y por lo tanto tiene carácter de realidad, y crea esa realidad primitiva, ¿verdad? Ahora bien, está creando también un modelo de hombre, el rito. Porque lo que sale de ahí, creado por el rito, pues es un modelo específico de ser humano. Lo mismo pasa si vamos al origen de la civilización, pasa con la primera forma que nos encontramos de la cultura, que no es la religión, es una forma más bien estética, es el arte en la Grecia antigua, ¿verdad? Lo mismo pasa exactamente lo mismo. Y lo mismo pasa con la religión, lo mismo pasa con la ciencia,
Y lo mismo pasa ahora con la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a seleccionar cualquiera de ellas, digamos la religión, en lo que desde el punto de vista de la historia, de los que ven la historia como un proceso unitario objetivo, que como decía este filósofo italiano Vattimo, se desarrolla mediante una apropiación cada vez más plena de sus propios fundamentos. O sea, la historia es una arena objetiva, un progreso, ¿verdad? La historia es un progreso objetivo. Bueno, el que ve la historia así, obviamente habla de etapas de la historia y habla del medioevo. En esa etapa medieval, para que me entiendan, pues la religión fue la dadora de valores, fue la proveedora de sentido, fue la productora de relaciones sociales y fue la productora, en una palabra, de realidad en el medioevo. Todas las esferas de la actividad humana estaban sin nada, estaban marcadas y determinadas por la religión. Lo que usted hacía era religión, no importa si hacía música, su música era religiosa, no importa si hacía pinturas, la pintura era religiosa. Todas las formas de manifestación humana llevaban la impronta de la religión. Lo mismo pasaba en la etapa primitiva con el ritual, exactamente lo mismo. Y obviamente en la época moderna pasa exactamente lo mismo con la ciencia. ¿Por qué? Porque según mi concepción, esa que yo le llamé en un tiempo transhistórica, pero ya me desdigo de ese término después de este transhumanismo y esta cosa, ya no quiero saber de eso. Así que trataré de encontrar otro concepto, ¿no?, para calificarla, si es que la mantengo, ¿no? Pero bueno, hasta todavía no he tenido necesidad de desistir de esta idea. Todavía funciona, me parece. Para mí, ¿no?, esta concepción transhistórica. ¿Y por qué es transhistórica? Miren, es muy sencillo, señores, porque la historia se escribe dentro de cada uno de estos universos simbólicos. Eso es el problema. No tenemos las diferentes visiones de la historia. La visión de la historia que tiene un medieval no es la misma que tiene un hombre moderno, y cada uno de esos universos, al ser universos simbólicos, ¿verdad?, pues obviamente creen que su visión de la historia es la historia. Pero nosotros, la moraleja de esto es que no tenemos derecho a rectificar al otro, a llegar y decirle, no, la realidad es esta, desde una perspectiva moderna. No, ellos vivieron su realidad. No es una intelección, no es una descripción en términos científicos, ¿entiendes?, entre comillas. La historia es una ciencia, entre comillas, también. Pero no se trata de eso, se trata que lo vivieron. Entonces, ¿cómo usted va a venir a decirle a una persona que vivió eso, que eso que vivió no es real, y a querer rectificar el pasado? No, señores. La religión fue, al menos en eso, si mantenemos la idea de esa época, para que me entiendan mejor, en ese momento la historia fue la forma dominante de la cultura. Y esa es la palabra que yo pongo en lugar de la historia, la cultura, no la historia. La historia se escribe dentro de esas formas de la cultura. Se escribe una y otra vez. Y hoy estamos reescribiendo la historia desde la perspectiva de una cultura tecnológica. Eso yo lo anuncié hace 20 y pico de años. Y caractericé esto como la forma de la cultura tecnológica que viene como que desplazando a la ciencia. Es decir, que si teníamos la religión, después la religión como universo simbólico quedó desplazada por la ciencia como forma de la cultura, pues la otra que vino, que lo que dije yo hace, como le dije, en 20 y pico de años, pues fue justamente la tecnología, ¿no? Y yo escribí varias cosas fundamentando que era la tecnología hoy la forma de la cultura llamada a superar la ciencia, pero no de hoy, de hacía rato, ¿no? Vamos a poner esos inicios con los inicios de la mecánica cuántica. Vamos a ponerlo en los años 20 y pico. Si quieren, pónganlo en los 50 del siglo pasado. Pero lo cierto es que se fue forjando dentro de la misma ciencia como forma dominante de la cultura. Entonces, estas formas dominantes de la cultura, dentro de ellas se escriben la historia. Estas formas dominantes de la cultura son las que interpretan y reescriben el pasado a su imagen y semejanza, buscándose a sí mismas allá. Pero no quiere decir que haya una historia, una sola historia como un proceso objetivo, ¿verdad? Y entonces todo está inmerso ahí y las cosas van evolucionando. No se trata de eso. No se trata de eso. La evolución, esto más bien tienen que utilizar el concepto también, no solamente universo simbólico de Berger, sino el concepto de paradigma de Kuhn.
Dentro de estas formas de la cultura, las cosas son acumulativas, o si quieren decir evolutivas. Pero la relación que hay entre las formas de la cultura, entiéndase arte, religión, ciencia, tecnología e incluso rito, en el mundo primitivo, la relación que hay entre todas esas formas de la cultura es de subordinación y dominio. Cuando una se establece como la dominante, el resto quedan subordinada y no le queda otro camino que el de convertirse en vehículos de expresión del significado de la forma dominante. Entiéndase que si, por ejemplo, en la modernidad es la instauración del dominio de la ciencia como forma de la cultura, pues el resto de las formas de la cultura no es que desaparezcan, es que quedan subordinadas y se ven obligadas a convertirse en vehículos, como dije ya, de expresión del contenido científico. Todas ellas se van a cientificar. Entiéndase que el arte se va a cientificar, entiéndase que la religión se va a cientificar, y en estos momentos lo que está sucediendo es que todas las otras formas se tienen que tecnologizar. ¿Por qué? Porque la forma dominante de la cultura es la tecnología. Pero señores, estamos hablando de un proyecto humano, como lo fue el religioso, como lo fue el científico, ¿verdad? No estamos hablando de que esto es el fin de los tiempos y que no, porque usted puede hablar así cuando usted cree que está inmerso en la historia, que la historia es una sola cosa, que es una cosa que evoluciona con diferentes etapas, ¿verdad? Y que, por ejemplo, que acepta obviamente la teoría de la evolución. Pero recuerden que en un universo religioso de sentido, es decir, cuando la religión es la forma dominante de la cultura, la evolución no existe. El esquema evolutivo no funciona para nadie. No existe, no tiene ningún rol en los asuntos humanos. Vayan al medioevo, lo que ustedes le llaman medioevo, vayan allá para que vean. Y díganme si en todas las formas de actividad humana no eran religiosas, no estaban permeadas con contenido religioso, absolutamente todas. Y obviamente la teoría de la evolución, o sea, la idea misma de la evolución del hombre, no tenía ningún sentido ahí, en ese universo humano. ¿Qué usted le va a decir? Que ellos se equivocaron. Eso mismo te va a decir a ti el hombre que viva en el siglo 4000. ¿En qué siglo estamos? O sea, en el siglo XXI, ¿verdad? Imagínense en el siglo, lo que sea, en el siglo 40. En el siglo 40. El hombre viene para acá y no tienen que ir muy lejos. Va a venir lo que sea que venga y les va a decir ustedes se equivocaron. Todo eso que hablaron ahí era mentira. Y usted le va a decir, no, yo lo viví. Yo lo viví, tú no me puedes venir a mí a convencer de una cosa que yo viví, suponiendo que ese encuentro se pudiera dar, a ver si me entienden. Eso pasa lo mismo que le pasa a un tipo que vive en un universo, un proyecto de hombre que es científico, que vive dentro de una forma dominante de la cultura, como la ciencia, haciéndole religioso. El religioso le va a decir, pues si yo lo viví, tú no tienes que venir encima a convencerme de nada. Eso fue una vivencia que tuve yo. ¿Entiendes? Entonces, aquí pasa esto, ¿no? Que tendría que chocar el transhumanismo con estos grandes ídolos de primero aceptar la evolución. La evolución funciona dentro de un sistema, dentro de una forma de la cultura científica, dentro de la ciencia como forma dominante de la cultura, no fuera de ella. Ese esquema evolutivo, es esa manera de concebir al hombre como evolución. Ellos van a negar esto, van a decir o sea, van a partir de la idea de la evolución para decir que van a buscarse un individuo ya que es poshumano, ¿no? Poshumano, que ya no es el Homo sapiens, que sí que se cuenta, pero es que el Homo sapiens, ese individuo producto de la evolución, esa cosa que surgió a partir de primates, yo nunca me he creído eso, por una razón muy simple. Señores, es el hombre quien está explicando al mono, no el mono al hombre. Eso es lo que te dice la teoría, que el hombre te está explicando, que la evolución del mono te está explicando a ti. Pero en la vida real, eso es una teoría contada por un hombre y por varios individuos que han apoyado la teoría y la han pasado como una teoría científica. Pero es humana, no es una teoría inventada por un mono, ¿verdad? Entonces, hay que bregar con esta paradoja que también está vigente con el tema de la tecnología, señores. ¿Cómo es posible que la inteligencia artificial vaya a ser superior a la inteligencia que la está creando? Al tipo que crea los programas, ¿cómo un programa va a ser más inteligente que el tipo que lo crea? No, señor, eso no es posible. Eso es una contradicción.
Que usted tenga más procesamiento de información no lo hace inteligente, que usted sea una máquina, eso no lo hace usted más inteligente que un ser humano, porque la inteligencia no radica en el procesamiento de la información. Ahí no está la inteligencia. Y ya ustedes verán cómo van a sobrar individuos máquinas por ahí que van a hacer, que no hacen ni falta. Ni falta hacen, porque si usted se quiere comparar con una máquina, ¿para qué usted quiere una máquina? La máquina no es inteligente. La máquina la maneja un hombre. Entonces, esto sería otro de los ídolos que chocan aquí con la idea de en primer lugar, la noción de la historia. Y esto se los digo ¿por qué? Porque la tecnología, si bien va a crear un hombre a su imagen y semejanza, es solamente un proyecto humano. Y no quiere decir que sea el fin. La historia humana, si quieren entenderlo así en estos términos, o el drama humano, para decirlo mejor, no va a acabar ahí. Porque hubiéramos pensado así cuando existía el hombre primitivo, y que hubiéramos dicho, bueno, aquí no hay más ningún estadio, el estadio primitivo, aquí no hay más nada, y este es el proyecto humano, el hombre primitivo. No, pero es que vinieron muchas cosas después, ¿verdad? Vino el arte como forma dominante de la cultura, después vino la religión, después vino la ciencia, la tecnología. Eso no quiere decir que sea el fin, que va a venir otro proyecto humano que desplace este. La tecnología no es el fin. Entonces, ¿quién se cree que el hombre nació de una vez por todas? Cosa que no está bien, porque el hombre nace una y otra vez desde una forma de la cultura dominante. Son diferentes proyectos humanos en ese sentido, porque el hombre es un ser cultural, no es un ser biológico. El hombre biológicamente no se diferencia en nada del animal. Desde ese punto de vista, si lo quieren ver así, el hombre es un ser cultural. Y esos diferentes proyectos de hombre son los que tienen lugar dentro de la forma dominante de la cultura, que están, como dije ya, no en una relación de continuidad, de evolución histórica, ni mucho menos, sino en una relación de subordinación y dominio, donde siempre hay una dominante y las otras entonces están obligadas a convertirse en formas subordinadas. Como en este caso, la dominante, repito, es la tecnología, y el arte, la religión y la ciencia están subordinadas, están convertidas, una vez más, dígase, en vehículos de expresión del significado tecnológico. Eso es lo que hay, no es el fin del mundo. Como esta gente se creen dioses, óigame, se creen que son dioses. Ustedes están tan lejos, pero tan lejos, no ya de Dios, sino de la propia noción de ser humano. Porque ni siquiera saben que, ni siquiera ninguno de ellos, porque lo he visto a sus mejores ponentes hablando ahí de la conciencia, no saben lo que es la conciencia, quieren hacer inteligencia artificial. Usted no sabe lo esencial, lo más definitorio de lo que es lo que llamamos mente, de la mente humana y de la inteligencia, no lo sabe. Entonces, olvídese que no va a ser posible. Cuando usted entienda cómo funciona la mente, qué es la mente, usted se da cuenta que no se trata de procesamiento de datos, y que con la inteligencia artificial nunca va a sustituir al ser humano. Nunca. Porque lo más característico del ser humano, lo que pudiéramos llamar lo más elementalmente humano, es la producción de la otredad. Y otro día hablaremos de estas cosas, ¿no? Si usted tiene que producir lo otro, y ese plano de la otredad es lo que hace posible el lenguaje, lo que hace posible el pensamiento, etcétera, etcétera. Una máquina difícilmente puede hacer eso, ¿verdad? Ella trabaja con la sintaxis, la máquina no entiende. Esa es la gran diferencia, que la máquina no piensa, nunca va a pensar, porque nunca lo ha hecho. Entonces aquí los dejo, y hay tela por donde cortar. Podemos seguir hablando de esto, eso es lo bueno. Era solamente introductorio, tengo muchas cosas que decir, pero vamos a ir dándola poco a poco. Pónganme en los comentarios si quieren que continúe con este tema, y obviamente pues yo les haría más vídeos, ¿verdad? Entonces nos vemos, y muchas gracias a todos. Por favor, denme un like para que YouTube, ya averigüe qué es lo que hace YouTube con los likes. Pues sencillamente el vídeo le llega a más gente, ¿no? Eso es lo más importante, para que le llegue a más gente los vídeos que hago. Muchas gracias, y nos vemos en un próximo encuentro.